Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de Conversaciones. Arrancamos esta conversación con el buen Juan Jerezano. Muchísimas gracias a Juan por su tiempo, por su disposición. Fue un completo lujo de conversación. Platicamos, actualizamos un poquito sobre qué ha pasado desde la última vez que conversamos, así como también de sus sistemas actuales que tiene para su consulta. Platicamos sobre el problema de salud en México, platicamos sobre educación, Hypertrophy Muscle Mind Academy y bueno, muchos más temas. En verdad, espero les guste mucho. Antes de iniciar el episodio, también me gustaría dejarles pequeños comerciales. Primero, si estás interesado en la parte de asesoría para mejorar tu composición corporal, yo puedo ayudarte con ello. Dejo links en la descripción para un número de WhatsApp. Manda mensaje y podemos agendar una consulta para conocernos, para conocer tu caso y ver si podemos trabajar juntos. También les recuerdo que tienen código para Essentials, para sus compras en Essentials, el código Ángel10 para todas sus compras y se lleven un 10% de descuento. Así que aprovechenlo, es una forma en la cual a mí me ayudan y en verdad ayudan a que este proyecto siga vivo. Por otro lado, también Gym Rat Podcast, dejamos links en la descripción. Fer y Dani son con los dos colegas que comparto este podcast, que probablemente si estás viendo esta conversación también los conozcas. Entonces, sin más, dejo links también a Gym Rats para Spotify y YouTube. Y pues bueno, con eso cerramos la introducción. Nuevamente, muchísimas gracias a Juan por su tiempo y su disposición y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Jerezano, carnal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta tercera invitación aquí al podcast, al canal. Estoy arrancando la tercera temporada, tratando de que sea un poquito diferente, a ver hasta dónde llegamos con los episodios. Pero sin más, Juan, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? Oye, ¿es tu primer episodio de la tercera temporada? El primer episodio de la tercera temporada, CDC. Qué honor, hermano, de verdad, qué honor. Muchas gracias por considerarme en un episodio que no es cualquier cosa. O sea, el empezar una temporada nueva y decir, aquí en Guajalar, no es cualquier cosa. De verdad, muchas gracias y con todo el gusto del mundo, ya sabes que siempre estamos aquí para platicar, Ángel. Y pues bueno, todo bien aquí. Estoy a punto de tener consulta un ratito más. Ya cumplí con las tareas de matutinas. Y Bien. pues a platicar de lo que sea que quieras platicar por aquí, ya sabes que yo soy materia dispuesta. Así que vamos, ¿quieres que seamos nobles, que le tiramos a alguien o no? Es pura cura, pura cura, pura cura. Entrale, Vamos, amigo. vamos a empezar por ese lado. No, fíjate, Juan, ahí está bien interesante porque al menos para mí, digo, primero que nada, nada que agradecer, hermano, al contrario, gracias a ti por venir aquí por tercera ocasión ya. O sea, me acuerdo la primera vez que contactamos, no recuerdo específicamente qué episodio es, pero bueno, ya pasaron bastantes episodios después y cosas bien interesantes que comentando esta parte del inicio de la tercera temporada, al menos para mí es como algo muy importante porque al final se inicia esta tercera temporada ya con ciertas, por así decirlo, adelantos de personas que he tenido el gusto de conocer en persona, valga la redundancia, ¿no? Y pues tú eres una de ellas, ¿no? Que tuvimos el gusto de coincidir ya en la noche ahí, en la competencia de Dani, y creo que al final esa barrera que para mí de repente sí es un shock muy grande, ¿no? Que, pues nos seguimos en Instagram, por ahí nos reaccionamos, nos comentamos, compartimos, conversamos, que tuvimos aquí en conversaciones, pero también ahí en Gym Brats ya hemos tenido el gusto de compartir en más ocasiones, pero de repente ya acercarte a la persona, tocarla, que pudiera sonar muy ridículo, pero decir, sí existe, aquí está, así es, ¿no? Y a mí algo que me llena mucho de satisfacción y realmente yo creo que por eso es que disfruto mucho esta parte de los podcasts, de las conversaciones, es que puedo darme cuenta de que es eso, es la misma persona. O sea, al final de repente, cuando nada más tenemos cierta, por así decirlo, información de esa persona por medio de historias, que pues bueno, es muy poco tiempo, de Reels es muy poco tiempo, pero ya cuando empezamos a conversar, pues bueno, ya van saliendo más cosas y vamos entendiendo un poquito más de la persona que tenemos al frente, que claro, es un profesional que está en su área, que se dedica a divulgar, es su trabajo, pero no deja de ser persona, ¿no? Y que cuando ya te llegue a encontrar y platicar, pues puedo estar muy cerca y darme cuenta de que tal cual, ¿no? O sea, es lo mismo, pero presencialmente, ¿no? Y Juan, digo, para arrancar un poquito, digo, no sé si quieras comentar algo ahorita de lo que comenté o enriquecer esta parte de la que comenté, pero también para comenzar. Respecto a ocupaciones, me gustaría empezar por ahí, Juan, porque al final creo que una de las cosas que se me quedó muy grabada cuando conversamos ahí en persona, pues es Ujú. que no me lo dijiste directamente, pero sí lo interpreté de esa manera, y es que pues la vida va cambiando, ¿no? Y que al Ujú. final, claro, nosotros nos dedicamos a esta parte de entrenadores, la parte de entrenar personas, nos Ujú. gusta entrenar,
pero de repente darte cuenta cómo, ok, ya pasa cierto tiempo y te das cuenta cómo la vida te va presentando retos, ¿no? Y cómo de Ujú, repente tienes que modular tu tiempo para, ok, qué tengo que atender en esta parte de mi negocio, ¿no? ¿Qué tengo que priorizar? ¿Cómo puedo sistematizar eso? Y cómo no puedo descuidar cosas que son ujú, valiosas por sí mismo, ¿no? La parte de amistades, la parte de familia, en tu caso, ¿no? La ujú, parte de tu hija también, que pues no dudo que haya sido un cambio gigantesco, ¿no? A la hora de poder seguir con tus actividades del día a día, ¿no? Por esa parte, Juan, ujú. digo, actualízame un poquito. ¿Cómo ahorita has sentido ese empate, por así decirlo, de tener la parte de tu negocio, la parte que pues igual de entrenar, que no tengo ni la menor duda que es algo que te gusta, que te apasiona, y seguir siendo, sé que se puede escuchar muy, de repente muy superficial, pero seguir siendo humano, ¿no? Porque al final, pues, dependiendo de las actividades que tengamos en nuestro día a día, van a ir cambiando también las mismas, ¿no? Sí, lo que decías primero de, "Ay, por fin te conozco en persona. No sabía que eras alto. Mi primera impresión es, Ángel es alto. Este, y ya, pero mm, creo que incluso en persona, porque el platicar contigo y yo sé que la gente que sigue tu contenido y sigue tu podcast confía en ti, confía en la persona que eres, en lo profesional que eres y como me dijiste ya, Gracias. Ujú. es creo que tu contenido va muy dirigido aquí y entonces la mayoría de tus pacientes son dirigidos al culturismo o dirigidos a recreativos serios en entrenamiento de fuerza que no necesitan ser culturistas per se, sino atletas de fuerza, ¿no? Y creo que va muy por allá porque transmites esa confianza y transmites esa seriedad en el podcast siempre, en el formato largo. En el corto también lo haces porque Ujú. no te arriesgas todavía. No sé si alguna vez lo vas a hacer, como Dani, que no creo que nunca lo vaya a hacer. Eso no está mal. Yo sí me arriesgo y ahí que haya drama en el mundo de redes sociales no me importa tanto. Ujú. Esa perspectiva ha cambiado un poco a mí, pero es parte de mi esencia. Pero esa parte de la seriedad que tienes detrás y la gente que te busca debido a eso. Creo que todavía cuando te conocen en persona podrían sorprenderse un poco más. Creo que todavía transmites más confianza. Eso me gustaría dejarlo ahí plasmado para quienes buscan tus servicios y no estén del todo convencidos de verdad. Ángel, estoy seguro que va a valer la pena completamente su trabajo. Del Gracias, Juan. resto, la vida cambia. ¿Cuáles son mis proyectos ahorita? ¿Cómo ha ido cambiando todo? Pues mira, eso está rudo. La última vez que platicamos fue de tarde. Creo que Sí. fueron como a las 7, algo así, tú ibas Ujú. corriendo saliendo de la escuela, Ujú. y yo iba terminando la consulta, pues a las 8 terminaba la consulta y tuvimos la plática por ahí a las 7 de la tarde en esa ocasión. Y pues mis horarios en aquel entonces eran un poco más cerrados, empezaba a las 3 consulta, salía a las 8, y lo hacía nada más 3 días por semana y estaba en otro lado. Pero el problema no es que estaba en otro lado, es que mi vida era diferente por los horarios que exigía, pues, el cuidado de mi niña, pues, las atenciones familiares. Yo sí soy muy familiar a mí me gusta estar para mi familia. Trabajo por mi familia, trabajo para mi familia. Obviamente es para mí porque me gusta, lo disfruto y puedo quedarme pegado aquí, leer y hacerlo y no me pesa. O sea, disfruto mi trabajo y disfruto platicar con mis pacientes y disfruto ayudarlos, pero el objetivo final es darle calidad a mi familia y darle atención a mi familia. En el momento que eso empiece a salirse de control y empiezo a enfocar trabajo en vez de mi familia, trato de poner una bandera roja. Ve, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo aquí? Y mi prioridad, como siempre, es esa. Primero pongo voy a abrir espacios porque quiero disponibilidad con mi familia. Y entonces yo soy quien llevaba, ahorita no, llevaba a mi esposa al trabajo, recogía a mi esposa del trabajo, eso todavía lo hago. Pero los horarios, como yo soy privado, pues lo puedo organizar que así fluya. Ujú. Ahora, cosas hacía fuera del trabajo, fuera del horario de trabajo, porque toda la consulta la metía en horario de trabajo, pues para jalar la mayor cantidad posible de pacientes. Ujú. Y bueno, ya dicho eso, ¿cuántas veces tienes que desvelar para poder mejorar o más bien para dar el servicio que prometes? Ujú. Pues si prometes algo y lo vas a cumplir, tienes que estar ahí, tienes que estar constante. Entonces me desvelaba con frecuencia. La vida te va brillando a darle un equilibrio y a darle importancia. Entonces me gustaría dar promoción por ahí. Alan Cureño, este, por ahí estuve en Online Training System, pero más que el objetivo de venta, el valor que ofrece tu venta. Eso de no vendes humo
eres alguien que si ves a entrenadores que le dan valor a su negocio y le dan importancia a su negocio porque ofrecen resultados en el tiempo que sea, pero una vez que el cliente ve ese valor, lo paga. Ya. Nosotros como personal de salud somos muy precavidos en eso. No recordamos el valor que tiene nuestro trabajo y cómo podemos influir en las decisiones de las personas, cómo podemos influir en su salud y cómo podemos influir en que se queden o no. Y a veces dicen, no, pues para acaparar más pacientes y cobro menos, trabajas más, te desvelas más, te estresas más, tienes más responsabilidades y más posibilidades de que te demanden, porque hay más gente Ujú. alrededor. Eso es cierto, ¿no? Y parece absurdo, pero sí, mientras más personas veas, hay más posibilidades de que te toque alguien que esté buscando la oportunidad de que fracases para poderse aprovechar de eso. Y desafortunadamente la medicina es preventiva ahorita y el ámbito clínico así es. Y bueno, pensando en eso, Alan me enseñó a darle valor a mi trabajo. Y cuando pasé por ahí dije, es cierto, o sea, no tengo por qué no darle valor a mi trabajo. Estoy ofreciendo más del tiempo que doy en una consulta, más que la plática que doy en una consulta. Estoy dando un acompañamiento constante, retroalimentación constante, herramientas que añaden valor al servicio que doy. Y sobre todo cambio de mentalidad a largo plazo, que eso es básicamente el coaching. Lo que debería hacer la medicina, el problema de salud pública más grande es que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos y Ujú. simplemente replicamos acciones. Es decir, los problemas de obesidad, de sobrepeso, sedentarismo, es porque estamos acostumbrados a las conductas que no sabemos ni siquiera por qué las hacemos, ¿no? Ujú. O sea, si te pones a pensar, pues dirás, ah, sí, yo sé que pues así fue mi familia, así, pero en realidad no conoces el trasfondo de por qué estás haciendo algunas conductas. Y esa es Claro. parte del coaching ahorita. Es el tratar de ayudarte a, no, quiero aclarar, todo psicólogo que nos escuche, no estoy diciendo que estamos usurpando el trabajo del psicólogo, ¿no? Claro. Porque no va por ahí. No es salud mental, es hacer que las personas se cuestionen cosas, ¿no? Cuando vemos que hay banderas rojas y hay problemas de salud mental, no es mío, tiene que ir con el psicólogo, ¿no? Ya. Eso sí quiero dejarlo bien planteado. No soy psicólogo, no tengo formación en psicología ni nada por el estilo. Y bueno, entonces ya dicho eso, el que nosotros demos valor a nuestro trabajo me hizo ver que puedo cobrar más, trabajar menos. Eso fue primero. Aún así, todavía no organizaba bien mis tiempos. En el tiempo te vas dando cuenta que deberíamos hacerlo. Ahorita, por ejemplo, yo tengo bien estructurado mi horario de trabajo. Yo llego y tengo una hora para resolver dudas, tengo Ujú. un horario para hacer retroalimentaciones, tengo un horario para dar consultas y tengo un horario de lecturas. Tengo 8 horas al día distribuidas en distintas actividades que quiero cumplir todos los días y que cumplo todos los días. Y que si no culmino una, no me estreso. Y antes era, no es que tengo que terminar de leer artículos, es que tengo que terminar de hacer eso, es que tengo que terminar de hacer presentaciones, es que tengo que terminar. Y entonces ese problema de trastorno de déficit de atención que parece que tengo, que nunca me han diagnosticado ni nada, pues por eso digo, parece que tengo, es si no lo termino, no lo voy a continuar, ¿no? Y no me quedo a gusto. Y poco a poco fui aprendiendo de, mira, si cumples con ciertas cosas, después que libero mi día, ya no tengo que preocuparme. Y cuando le dejo claro al cliente o al paciente eso, yo estoy disponible en tal hora y te puedo contestar en tal hora y puedes saber de mí en tal hora números de emergencia para esto y son emergencia. No es cómo cambiar la tortilla por otro. No. No, es que no tengo esta máquina. No. Es que no está activo mi plan. O sea, pudiste haberte metido ayer y haber mandado el mensaje desde antes o verlo desde antes porque no apenas o no lo viste. Cosas así, ¿no? Entonces, no le hago caso a mi teléfono, me deslindo completamente porque no tengo pacientes que se van a morir. Vamos Claro. a Claro. o sea, Sí, no sí, sí. tengo pacientes críticos. Mis pacientes pues son de entrenamiento, de nutrición, etcétera, etcétera. O lesiones deportivas, que si es una emergencia, hey, tuve una vez un paciente que se fracturó el fémur, ¿ok? Ok. Eso es algo que requiere atención. En Claro. cuanto me dice, pues claro, ¿no? Entonces es, oye, pues no, pues, ¿qué sigue? Pues ir al hospital, güey. O sea, Sí, sí, sí. primero, no es normal que te fractures el fémur, y menos le pasó jugando fútbol, y menos jugando fútbol, güey. O sea, tienen que hacerte una evaluación profunda. En urgencias, primero te van a sacar del problema y después te van a evaluar, te lo aseguro. O sea, no te van a dejar ir con, ay, sí, ya te pegamos, ya te Ujú. pusimos tu clavo centromedular. Te puedo decir, no, te van a tener cautivo o hasta que sepan que tienes si es que lo consiguen. ¿Mm? Porque no es normal tener 30 años y fracturarte el fémur mientras juegas fútbol, ¿no? Sin un Ok. impacto, sin un mecanismo de alto impacto. Y bueno, pues ya.
cosas así, pues puedo tenerlas, pero es muy poco frecuente. Y eso me gustaría hacer, si me das permiso de poner como Adelante. la promoción, Sí, en Hypertrofit es algo que queremos desarrollar. Cómo el entrenador organiza su tiempo. sí, sí, sí. Y queremos que todo entrenador que se meta a la plataforma ahora en la versión nueva que salga es, oye, ¿cuántas horas al día trabajas? Que venga un cuestionario para el entrenador o un apartado en el cual pueda llenar esta información. ¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Cuántos clientes tienes disponibles o quieres ver cada semana? Pero antes de llegar ahí, o cada mes, antes de llegar ahí te pregunta, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a la revisión de cada paciente? ¿Cuánto le vas a dedicar a generar un programa para cada paciente? ¿Cuántos programas nuevos vas a aceptar ver cada semana? Ujú. Y con todo el tiempo que tengas distribuido ahí, te recomendamos que tengas máximo tanta cantidad de clientes para que puedas verlo en esta cantidad de tiempo. Si tu retroalimentación dura en promedio 20 minutos y en promedio vas a dedicarle 2 horas, pues tal vez solo puedes hacer 6 retroalimentaciones por día y no te enclaustres con, no, voy a hacer las 50 retroalimentaciones en un día, que es una actividad que yo hice. O sea, llegué a hacer 60 retroalimentaciones en un día. Uf, mortal, ¿no? Mortal. Pero primero, no le daba valor a mi trabajo y trabajaba como loco y aún así creo que daba no la misma calidad, trataba de dar la misma guía, Ujú. pero cuando tienes paciencia das más calidad, porque tienes Claro. paciencia. Tengo Pues, 2 horas para hacer 6 retros. O sea, si en una me tardé 10 minutos, tengo 10 minutos más para hacer la otra. Y si una se prolonga más, te preocupa menos, ¿no? ya. Y entonces puedes aportar más calidad. Y lo que queremos hacer en Hipertrofia es que el entrenador determine cuánto máximo va a haber, cuántos planes nuevos máximo por semana o por mes o Ujú. los dos, porque tal vez puedo recibir 2 por semana, pero máximo veo 4 planes nuevos al mes, ¿no? Pero máximo, en caso de que esos 4 se junten y se quieran juntar una semana, no se puede. 2 por semana, ¿no? Ya. Máximo. Y entonces que los espacios se abran así y que entonces cuando vayan a aplicar para el entrenador, que el entrenador diga, tengo disponible, no tengo disponible, el sistema lo saque por él, ¿no? De acuerdo a esa distribución. Porque, puta, sí te cambia la vida, ¿eh? No sé cómo tengas el orden en tu consulta, pero estructurar cómo vas a trabajar cuando nadie te paga, seguro, Claro. Sí. vale la pena que tengas un sistema bien dirigido. Y eso no lo veía, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Senado, pues entonces aprovechaba todo el tiempo que no tenía trabajo para hacer contenido, pero hacía cosas. Si te fijas, y la última vez lo hablamos, no estoy tan presente en redes. Y si estoy presente, estoy con contenido que escribí en Threads, Reels que digo así muy, muy en breve, pero ya no hay artículos, ya no hay referencia, ya no está eso detrás. No tengo tiempo. Antes me pagaba, aunque no había trabajo. Y ahorita tengo que trabajar el tiempo que estoy y aprovecharlo al máximo para poder dedicar a mi familia en la tarde. Ya. Y pues bueno, básicamente eso es lo que hay ahorita, en forma de organización, pero también hay un estrés menos. Antes, yo cuando estaba desarrollando mi am, herramienta de trabajo, que es Ujú. Hypertrophy, antes mi página nada más, cuando estaba desarrollando mi herramienta, pues era un egreso fuerte cada mes pagado por meterle cosas nuevas, hasta que pues finalmente este año, más o menos por ahí en marzo o algo así, o abril, empezamos a jalar Hypertrophy, Sergio, Dani, Lau, y empezamos a colaborar todos y lo lanzamos hace 2 meses. Sí. Y desde hace 2 meses ya no le metemos nada a nadie. Ya, Ok. lo lanzamos y desde el primer mes empezó a pagar sola. Y vaya que es un egreso fuerte, pero solita se está manteniendo. Entonces lanzamos la versión beta por eso, para que los entrenadores que están ahí, que confían en nuestro trabajo, que nos conocen y que saben que podemos desarrollar una herramienta para ellos buena, Ujú. pues que puedan aprovecharla a un costo que va a ser muy bajito toda su vida, pero mes con mes, pero muy bajito toda su vida. Porque ya que veas los precios que vienen, Ángel, vas a decir, sí, estos güeyes tienen una ganga porque además van a entrar a todas las funciones que hay. O sea, les vamos Ya. a regalar todo lo demás que viene. Y bueno, ahí los entrenadores que vayan entrando después de esto, pues tendrán que pagar la mensualidad de acuerdo a las características que buscan, ¿no? Pero se paga sola, entonces es un egreso menos. Me preocupa todavía un poco menos si tengo menos consulta, ya no me estresa tanto. Muscle Man Academy ya está dejando un poquito más por ahí. Y pues ya, básicamente que Muscle Mind, pues ya ves, tuvimos a Helms un día, estoy Bueno. cabrón, no mames, qué chido. Y así queremos traer más gente. Spoiler.
seguramente ya va a estar para cuando, si lo vas a publicar en enero, no sé si es para enero este episodio o Ujú. pronto, pero si seguro tal vez ya va a estar, vamos a tener Scott Forbes Ok, hablando de creatina. creatina. Ya está apartado, ya está apartado y entonces Qué queremos chingón. ir abriéndonos campo por ahí para jalar a más, pues queremos traer a los grandes, a Zach Robinson, Martin Réfalo, etcétera. Queremos jalarlos, ¿no? Y pues ya. Qué chingón, Juan, no, en verdad, muchas felicidades por eso. Digo, ahí como pequeño dato, ya tuve la oportunidad de ver la clase de Helms, chulada, ¿no? Me gustó muchísimo, incluso la parte que está la voz, no solo está en los subtítulos, está doblada, Ujú. ¿no? Y está muy, muy buena, la verdad, 100% recomendable la parte de Muscle Mind. Que digo, ahorita me gustaría justamente, igual lo aparté un poquito para platicar de Muscle Mind un Ujú. poquito más sumergidos en el episodio. Retomando un poco, Juan. Se me hace interesante, ¿sabes? Porque al final creo que podemos empatar, por así decirlo, esta visión que tenemos del sector de salud, ¿no? Tú desde tu parte, desde tu punto de vista como médico, yo como nutriólogo, eh, es muy, yo me atrevería a decir, es muy disruptivo hoy en día, ¿no? No sé, digo, qué tan presente veas esto, ¿no? Con tus colegas en general, con tu ámbito médico con el que convives en general, la parte de disrupción en las consultas, en donde al menos en mi parte, en mi experiencia, al menos la parte de nutriólogos es mucho de intenta, pícale y a ver si en algún punto de tu vida llegas a conseguir un trabajo en un hospital, ¿no? Y que te puedas colocar ahí y puedas quedarte. Y consulta, pues sí, te recomendaría que pusieras tu consultorio. Al menos esa era mucho la perspectiva que estaba muy presente cuando pues teníamos en mi caso la formación académica, ¿no? En la parte de la licenciatura y lo demás. Es lo común, me atrevería a decir todavía, ¿no? Pero creo que se genera esta disrupción justamente al ver el potencial que tenemos, ¿no? La parte de qué tanto potencial tenemos para crear consulta, ¿no? Para crear clientes, ¿no? Cómo justamente, como lo dijiste hace un momento y me gustó mucho cómo lo articulaste, la parte de, es que es tu sistema, es tu responsabilidad. Tú sabes qué vas a pedir, tú sabes cómo lo vas a pedir, qué necesitas tú, en tu caso como entrenador, como nutriólogo, como médico, como coach en general. Tú vas a poner cuáles son los datos que vas a necesitar para poder realizar un cliente nuevo, para poder dar un seguimiento y que de repente yo creo que se puede dar mucho esta visión por fuera o externa de que, no, pues es que eres coach online, pues no, ya la vida está súper fácil, o sea, te llegan un buen de clientes, trabajas desde casa, de repente puede crearse esa visión, ¿no? Pero justo como lo mencionas, se empieza a volver o al menos es algo que he venido pensando recurrentemente durante este último mes, ya sabes, este tiempo en mi caso, ¿no? Que salgo ya de la carrera y que empiezo el decir, ok, sale, ¿de aquí a dónde? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo hago? O sea, ya hay cosas, pero al final de cuentas, lo que en mi caso llevo realizado, llevo hecho, pues es muy poco hablándolo en la línea temporal de vida, ¿no? Porque estamos hablando de un año, dos, pero ¿qué va a pasar en 10? ¿Qué va a pasar en 15? ¿Qué va a pasar en 20? ¿No? Y ahí es como justamente vienen estos pensamientos de decir, ok, va la parte de la consulta, cómo podemos sistematizar la consulta y cómo se empieza a volver también desde mi punto de vista una motivación grande, pero también me atrevería a decir, me atrevería a incluir la parte del estrés, en decir, ok, depende de ti, depende de los pacientes que lleguen, cómo los mantienes, cómo ese ingreso que empieza a llegar, empiezas a administrarlo, empiezas a inyectarlo tal vez en otras cosas y empieza a cambiar un poquito la visión, porque a lo mejor si de repente podemos ver, ¿no? En redes de no, pues es que X o Y persona le va muy bien, no tiene cierto número de clientes, lo demás. Sí, pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? Y no sabemos todo lo que a lo mejor tuvo que gestionar, tuvo que llegar, cómo lo tuvo que hacer, por cuánto tuvo que pasar. Y yo creo que aquí está bien interesante esta otra parte, Juan, porque creo que es como una línea, ¿no? Mejor dicho, sí, como una línea, una curva, en la cual, al menos desde mi punto de vista, digo, no sé si compartas esta perspectiva, esta visión, de, ok, empiezas en redes, dices, te das cuenta de que puede llegar a ser un potencial una potencial oportunidad para poder afianzar tu negocio, tus consultas. Pero ok, empiezas por esta parte creando contenido, empiezas dándole mucha importancia al contenido, empiezas buscando tu voz, qué crear, si creo nutrición, si entrenamiento y cómo lo hago y qué infografías, qué reel, ta, 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 ta. Ok, como que empieces a otra parte.
De repente llega este otro como golpe, si lo queremos ver así, de decir, ok, pero no olvides que es negocio. O sea, si estás acá es porque, porque tu intención, no me atrevería a hablar por todos, pero me atrevería a decir que un número importante, pues es negocio. Tú quieres una consulta, quieres tener un ingreso con clientes. ¿Cómo Claro. transformas eso que tienes ahora en clientes? Y que esos clientes pues sean recurrentes, cómo les vas a cobrar, la parte de la sistematización, ¿no? Ujú. Pero creo que también es interesante también verlo desde otro punto de vista y es justamente la parte, si lo queremos, por así decirlo, mencionar, ¿no? O puntualizar como la ética, ¿no? Porque no hay que olvidar que redes, como lo dijiste hace un momento, todavía yo no me atrevo, pero sí, justamente redes, de repente se nos olvida que premia lo incendiario, ¿no? Premia que extremes, que, perdón, mejor dicho, que pongas pensamientos extremistas, premia que de repente trates de tener esta parte más, pues sí, incendiaria, ¿no? Por así decirlo, que llame más la atención, ¿no? Y que al final creo que justamente ahí como que empieza, al menos yo me atrevería a decir esa diferencia que tenemos o que me atrevería a decir todas las personas que he tenido el gusto de platicar, de conversar, de ok, tenemos distintos sistemas, tenemos distinta forma de crear contenido, tenemos distintos puntos de vista a lo mejor sobre cierto tema de nutrición, de entrenamiento enfocado a hipertrofia, ¿no? Que es pues donde más me desarrollo, pero están los principios éticos, ¿no? O sea, Ujú. no veo a una persona, digo, aquí me estoy atreviendo a hablar, digo, por ya varios invitados que tuve, pero me atrevo a hacerlo. No veo dejando alguno de ellos en un punto de, ¿sabes qué? Quiero un plan, perfecto. Ahí está tu PDF y nos vemos en 2 meses o en un mes, sin ningún seguimiento, Ujú. sin ningún monitoreo, porque ahí de repente empezamos justamente a ver esta otra parte de tú me das, yo te doy y ahí quedo. Ya no me meto con el Ujú. seguimiento, ya no me meto con más. Y que claro, tal vez pudiera llegar a ser óptimo en algunos casos, no sé, no, ahí tal vez me arriesgo mucho a decir eso, pero que la gran mayoría de personas nuevamente con las que he tenido el gusto de conversar, de estar acá, como que estamos en ese punto de poner cómo podemos llevar esos conocimientos que de repente vemos en artículos, que de repente vemos en la parte de infografías de contenido que creamos a la consulta. Y al menos desde mi punto de vista es un reto. Es un reto porque al final también está otra parte, otra perspectiva que yo me atrevería a decir que tú igual la puedes vivir un poco más. Pues que, oye, al final te dedicas a crear contenido, tú particularmente ya tienes un nombre importante en redes, en este nicho en el cual estamos. Y pues claro, como que de repente es una presión extra, ¿no? A decir, Ujú. ok, ¿cómo yo voy a dar mis servicios? ¿Cómo voy a sistematizarlos? ¿Cómo voy a intentar dar lo mejor que yo pueda para poder ayudar a las personas de acuerdo a sus objetivos? Y que a partir de ahí, claro, se empieza a crear una bola de nieve y que nuevamente creo que ahorita complementando con lo que mencionabas de Hypertrophy, empieza a ser algo interesante, ¿no? Si no mal recuerdo, su frase es una aplicación hecha por entrenadores para entrenadores, ¿no? Entonces, Primera plataforma hecha en México por entrenadores, entrenadores. para entrenadores, enfocada a la hipertrofia. Lo importante. Excelente, ¿no? Y creo que eso es relevante porque al final da otra perspectiva. ¿Por qué? Ujú. Porque la están desarrollando personas que saben qué datos por lo regular se solicitan para poder dar un seguimiento correcto a nutrición, en entrenamiento. ¿A qué variables le podemos dar más importancia? ¿Cuáles pudieran llegar a ser las respuestas recurrentes, ¿no? Y yo creo que Ujú. en base a eso pueden empezar a moldear un modelo muy interesante justamente para entrenadores como yo, como muchos de los que seguramente escuchan este podcast que quieren justamente tener esas variables para manejar, para justamente dar Ujú. lo necesario para los clientes, ¿no? Y digo, y creo que eso es muy interesante, pero al final, Juan, ahí me gustaría saber tu punto de vista, pues es algo que toma tiempo desarrollar y que toma tiempo el estarse cayendo, viendo, probando, ¿no? Ahorita lo que comentabas de los feedbacks de locura Ujú. de 60 al día, que, ojo, a mí me han tocado llegar a esos, no a tal número, pero sí de repente el no poder sistematizar bien al punto de te levantas, te paras, te sientas y se acabó el día. Cuando ves ya son las 10 de la noche y Sí. se acabó, ¿no? Y eso de repente, nuevamente, tal vez no se ve, o sea, no se ve del lado de, pues es que es coaching online, estás en tu casa, es fácil, está bien, lo disfrutas. Ah, no sé, es algo difícil de poder respaldar cuando ya te acercas lo suficiente y ya lo ves como el ingreso que justamente vas a tener en tu caso para mantenerte, para mantener a tu familia y a partir de ahí, pues empezar tal cual a tener, a respaldar tu vida, ¿no? Ahí es desde mi punto de vista donde se empieza a convertir en un verdadero reto, ¿no? Ah, no, no sé por dónde continuar la plática. Fueron muchos puntos.
Mira, mm, con relación a la consulta, ¿no? Primero, Ujú. por ahí habías empezado. ¿Cómo es la consulta y cómo la ves? ¿Hacia dónde quieres dirigirte y las oportunidades que hay ahora? Mm, Creo que ningún hospital te va a pagar lo que mereces, pero creo que es algo por lo que muchos deberían pasar, Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque te da experiencia. Y parece que no, pero el tener pacientes difíciles te hace que sea más noble cuando tengas pacientes un poco más nobles, ¿no? Que tengan menos complicaciones y que puedas detectarlo mejor. Eso, por ese lado. Y entonces, sí, si puedes y quieres exponerte ahí, exponte, pero desarrollate afuera, ¿no? Y cuando te desarrolles afuera, no pienses en, voy a poner mi consultorio y nada más voy a poner mi consultorio a ver qué cae. Piensa en todo lo relacionado al consultorio. Infórmate en cómo vale la pena ponerlo, qué vale la pena tener como mínimo para que puedas empezar a dar lo suficiente y qué es lo que quieres difundir en tu consulta, ¿no? Porque por ahí empezamos todos mal. Todos empezamos mal, te lo aseguro, ¿no? Todos empezamos en no sé qué es lo que tengo que hacer y entonces voy a comprar esto, aquello, lo otro y mientras más cosas tengas, más clickbait y más gente va a venir porque tengo un body, porque tengo esta bioimpedancia, porque tengo aquella, porque te doy lo que no te daba otro. Todos pasamos por ahí y espero que podamos ir cambiando la educación ahora, que seguramente a ti tocó tener menos ese estrés de qué tengo que comprar, porque bendito sea Dios, te tocó Dani ahí al lado, casi casi que te dice, ¿para qué, güey? No, hombre, ¿qué? No hagas eso, güey. Esa madre ni sirve, sí, pero sí, sí, casi nadie hace eso, ¿no? claro, Son pocos los que tienen ese nivel de conocimiento y te lo dicen con esa facilidad que dices, pero además sé que este sabe. claro, sí, sí, sí. ¿No? Ujú. O sea, sé que este sabe y es grande y exponente nacional y lo buscan cada rato. Dani está viajando por todo México, y está hablando con los mejores. Es difícil pensar que no sabe, ¿no? Pero bueno, ya viéndolo desde ese punto de vista, tienes a alguien enfrente que no tiene esa posición social y que te dice, pero ¿para qué eso? ¿Para qué aquello? ¿Para qué lo otro? Y no conocen tu trabajo, no les haces caso, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, entonces la cosa es, si pudiéramos tener primero el qué funciona de verdad, qué es lo que tengo que recolectar, qué es lo que tengo que tener, cuál es lo básico para trabajar y dar resultados suficientes a mis pacientes para yo poder crecer. Empezar por ahí, empieza con lo mínimo indispensable, lo suficiente. Si tienes consulta presencial, si tienes en línea, también no ocupas mucho, te lo prometo. Así mis pacientes y en línea y presencial, la diferencia es que estamos de frente. Es la diferencia más grande. Y que yo tomo las fotos y las medidas, pero eso no es lo más relevante. Claro, Porque cuando ves 2 años después de progreso, ah, los dos son una persona diferente, ¿no? claro, Todos los que viste en línea y los que viste presencial son una persona diferente ambos, ¿no? Cualquiera de los dos contextos, porque no fue centrado en las fotos y no fue centrado en las medidas. Fue centrado en enseñarle a llevarse mejor con el ambiente. Y esa es la clave de la claro, parte de nutrición hoy y de entrenamiento. ¿Cómo cambio tu mentalidad? Que ahí lo ponía aquí cuando puso la frase, dije, es que esto es, ¿no? Primero tenemos que ayudarte a ver diferente el entorno y luego empezamos a enseñarte a la nutrición. Tienes que aprender nutrición, sí, pero nutrición para ti, en tu contexto. Y claro. también yo cometí ese error. Quiero enseñarles nutrición, les voy a dar herramientas de nutrición, que aprendan de macros, que aprendan de no. Primero lo que necesita él para lo que a él le sirve, ¿no? Y luego ya lo demás. Y de hecho creo que hasta lo dijimos la última vez en el otro podcast, pero cometí ese error y no es la mejor idea. Pero bueno, una vez que ya tienes establecido qué es lo que quieres, estableces tu sistema, cuánto tiempo vas a dedicar a las cosas. No nada más pongas tu horario de trabajo para ver todo ahí. Todos los pacientes que puedan caer ahí y no voy a trabajar si tengo horas libres. No, establece horarios. Establece horarios para decir tengo que cumplir programas de tal a tal hora, porque si no llegas a tu casa y es trabajo, ¿no? Sí, claro, Y te prometo que 8 horas de trabajo dedicadas son suficientes, ¿no? Incluso como emprendedor. Y puedes salir libre de ese momento y quedarte fuera, pero dedícalo ahí. 1 hora para crear contenido si quieres dedicarte a hacer contenido, tales horas para dar consulta, tales horas para dar programas o hacer programas, para dar retroalimentaciones. Y todo eso lo tienes distribuido en las 8 horas y no procrastinas tanto, tienes 16 horas para procrastinar, claro. ¿no? Y Y ya compactaste todo en 8 horas, porque si no es como tú dices, de repente empezaste y se te fue el día. Y es sí, más, sí, estás empezando el otro, güey,
¿no? Sí, tal cual. Estás muy cerca, 11 de la noche y dices, no mames, güey, ya va a ser el otro día, se te fue y ya estás empezando el otro. Entonces, primero, ten claro qué es lo que necesitas en orden para poder hacerlo y organiza un sistema, ¿no? Ujú, Bueno, ya dicho eso, am, lo que nosotros buscamos en Hypertrophy es eso, dar la herramienta que no existe en México. En México hay, y en el mundo hay muchísimas herramientas de ah, performance, rendimiento, ujú, pero conozco limitadas en el mundo de coaching, ¿no? Porque sí hay algunas, pero no están en español, ¿no? Y entonces, si se la das a tu cliente que no habla español, ¿no? Se complica un poquito la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí hay, ¿no? Y ahora, si nosotros que lo hacemos en México, pues lo queremos difundir para eso. Y con las herramientas que necesitas, primero entrenamiento, no tenemos nutrición. Ujú, Primero entrenamiento. Una vez que tenemos una base sólida de entrenamiento, empezamos a meter nutrición, pero que esté sólido entrenamiento, porque de plataformas de nutrición hay muchas y hay buenas. claro. Puedes auxiliarte de esas mientras si quieres. Pero no es lo mismo tener la hoja de Excel que vas dándola de aquí para allá y del otro para el otro y aparte regístrame al FitnessPal y aparte acá y mándame, ¿no? Y todo está por ejemplo, yo utilizo una que empieza con A, no voy a decir el nombre porque no sé si va a haber conflicto, Ujú, y luego está Hypertrophy, son dos, nada más, ¿no? Y en una en realidad solamente es para que vean su registro de alimentación, todo lo demás lo hacen en Hypertrophy. Entonces, en realidad no se meten a dar registros en ningún otro lado. Y lo que buscamos es eso, que tengas todas las herramientas en un solo lugar una vez que esté completa la plataforma. Ahorita sigue en desarrollo, pero pues necesitamos estar cobrando pues, para poder seguir desarrollando. Em, y pues ya, no me acuerdo qué más por ahí mencionaste que me falte decir. Mira ahí, Juan, me gustaría enriquecer un poquito ese punto de vista, que fíjate, ahorita lo traigo muy fresco, ¿no? Tuve Ujú, la gran oportunidad que me dieron de estar como ponente, ¿no? En un congreso que ujú, acaba recientemente de pasar, y justamente una forma en la cual llevé mi presentación y que, repito, por eso lo traigo fresco y me gustaría como que ponerlo en este contexto, a ver si te surge, si te resulta interesante. Es, pues bueno, primero resumir en general, ¿no? O sea, los problemas que tenemos de salud pública, principalmente prevalencia muy grande de obesidad, que al final factor de ujú, riesgo para desencadenar diabetes, factor de riesgo para desencadenar enfermedades del corazón, ¿no? Y que al final de repente ya se queda un estándar, lamentablemente, me atrevería a decir, que lo puedo platicar desde mi experiencia, no sé si te haya tocado similar, Juan, más en el ujú. ámbito de la salud, en la formación académica. Ah, ok, es que tiene obesidad, bueno, pues tiene que comer menos. Ajá, sí, ok. ¿Y qué sigue, no? Y creo que al final, repito, al menos en mi ámbito, con colegas, igual me atrevería a decir, más he tenido el gusto de estar con compañeros, incluso con propios maestros, en donde de repente como que aún no se le da un escaloncito un poquito más arriba de, ok, sé que tiene que comer menos, pero ¿por qué? ¿No? Y algo que de lo cual extraje y me gustó mucho fue justamente de la última guía de la ADA, ¿no? De la Ujú. Asociación Americana de Diabetes, de la guía para manejo de hipertensión, si no mal recuerdo, era el Instituto Europeo de Cardiología, por ahí, Sociedad de Cardiología Europea, creo, por ahí, si no, Ujú. seguramente me estoy Ese equivocando. sí. Ajá, Ujú, exactamente. Y una reciente revisión que apenas fue publicada de las guías que daban para el tratamiento para el manejo de sobrepeso y obesidad en adultos en México, ¿no? No recuerdo la autora y disculpen, pero recientemente salió, ¿no? Y algo que extraje de las tres y que me gustó, por así decirlo, proponerlo, es justamente ver la recurrencia que hay en estamos tratando con personas. El tratamiento es centrado en la persona, ¿no? No ujú, estás tratando la hipertensión, no estás tratando diabetes, estás tratando una persona que está cruzando con diabetes que probablemente también, por factores de riesgo, también tenga hipertensión, ¿no? Sobrepeso probablemente ujú, tenga diabetes, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque al menos extrapolándolo a este contexto, digo, lo hago con cuidado, digo, para darlo como propuesta y a ver, me das tu opinión, a ver qué tal opinas, es justamente eso, el tratar y saber que tú tienes un cliente al frente y ese cliente, a lo mejor en nuestro ámbito, quiere mejorar composición corporal. Perfecto. ¿Qué requiere de su contexto? ¿Qué herramientas puede manipular? ¿Cuáles son sus potencialidades para poder llegar a ese objetivo? Y que, ojo, al final cuando hablamos de personas centrados en personas, pues claro que se empieza a volver complejo porque de repente dices, oye, pues se acaba de salir cierta revisión, cierto artículo que me aconseja que probablemente sea lo mejor estar en este número de series, ¿no? Haciendo referencia a la evidencia de NECO, por ejemplo, ¿no? En ese ujú. número de series.
Ajá, ¿y qué pasa si llega una persona nueva que quiere mejorar su composición corporal, pero que jamás ha pisado el gimnasio en su vida? Jamás. O sea, y no sabe ni cómo se siente, no sabe diferenciar ni siquiera entre si estoy sintiendo bombeo, me está ardiendo, me está doliendo, es el fallo, no es el fallo. Entonces, de repente, el poder ver las piezas que tenemos, y ahí al menos me atrevería a decir que es donde tu experiencia empieza a hablar un poco más, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta de cuáles son esas piedras grandes que necesitas cultivar, que necesitas, pues sí, cultivar, prestar más atención a lo largo de distintos pacientes, porque al final van a ser diferentes, ¿no? Y cómo eso, pues en el largo plazo va resultando más bien dicho, va hacia el resultado que estás buscando, ¿no? Y centrarse en la persona, creo que es una propuesta interesante, pero que justo es retador desde mi punto de vista, porque te das cuenta exactamente de eso, que son personas, que al final las guías, las recomendaciones están bien, pero requiere saber lo que está pasando en esa persona y qué requiere esa persona, ¿no? Y ahí creo que es algo que hacen muy bien ustedes, es algo en lo cual se basan mucho para desarrollar la parte de hipertrofia, ¿no? Y yo creo que cada uno de ustedes, tanto tú, Laura, Dani, Sergio, no tengo ni la menor duda que lo tengan en su consulta, ¿no? Pero de repente en poder a darle este sistema, esta sistematización, oye, que pueda ser un poco más eficiente, pues creo que es una propuesta muy interesante. Ah, oh, sí, oh, sí. Es un tema, pero me gustaría poner sobre la mesa para todos los que nos escuchan. ¿Por qué las personas tienen tanta mejora cuando van al huesero Ok, en vez de ir con el traumatólogo? Y para algo que no le encontraron 10 traumatólogos, de repente fue con el huesero y mejoró. Entonces esa persona pone su fe en los hueseros y en la medicina o terapias alternativas. La gran diferencia, güey, es que los escuchan, ya, les dan tiempo, ¿no? Y es algo que no hacemos en medicina, porque no sabemos ver más allá de la patología, porque es lo que nos enseñaron a ver. Y es algo que tienes que aprender a irte al otro lado, ¿no? ¿Cómo puedo tener retención de clientes? Si eres un traumatólogo que nada más te dedicas a cirugía, si eres un cirujano cardiovascular, si eres un intervencionista de cardio, neurocirujano, pues ¿qué? No puedes ni hablar con él, le sacas su hematoma, le sacas su trombo, arreglas el problema fisiológico, fisiopatológico que tiene, sigue su vida al paciente, ya no te necesita más, pero ¿cuántos no han tenido una segunda intervención? ¿Cuántos no han tenido un segundo infarto? ¿Cuántos no? ¿Por qué? Porque no fue suficiente. Porque los factores ambientales que tiene esa persona y las decisiones que toma, eh, el hábito lo replicas aunque juegue en tu contra, aunque te haga daño. Y entonces, si tú tienes 20, 30, 40, 50 años haciendo la misma conducta, aunque salgas de cirugía y te dijeron que es malo comer carne, vas a comer carne. ¿No? Aunque te dijeron que sea malo comer manteca, vas a comer manteca. Aunque no sea, pues, aunque no sea ese el problema. Pero eso es lo que te dijeron y a ti no te va a importar tanto, porque al final lo vas a hacer, ¿no? Y si te importa y te da miedo, tal vez no lo cambies. ¿Cuántas personas por miedo nada más cambiaron completamente su persona? Son los menos, ¿eh? O sea, tienen cambiar tu vida, incluso por miedo a la muerte, está muy cañón, ¿no? O sea, tienes que verle valor a la vida y no claro, miedo a la muerte para poder cambiar eso. Y ese chip es lo que hace que esas personas cambien. Para mí mi vida vale. Y entonces yo quiero poder vivirla más tiempo, vivirla en mejores condiciones, etcétera, etcétera. Y empiezan a esforzarse por eso. Pero el miedo a la muerte no te orilla a cambiar cosas, ¿no? ya, Entonces, pues bueno, ya puesto eso en la mesa, el centrarte en el paciente y ayudarle a cuestionarse por qué hace lo que hace es más importante que ayudarle a ver que la grasa saturada puede provocar el infarto, claro, ¿no? Y entonces la perspectiva empieza a cambiar, porque tienes que empezar a escucharlo para que sepas qué tienes que hacer que él se pregunte, no que tú le des la respuesta. Que tengo que hacer que esta persona se pregunte para que se dé cuenta que hay cosas que puede mejorar él, porque él tiene las respuestas, sí, él claro, las tiene, o ella, tú no las tienes. Si tú le dices, es que tienes que levantarte más temprano, el día tiene 24 horas, güey, y todos tenemos la misma disponibilidad, o sea, todos tenemos las mismas 24 horas y tienes que levantarte más temprano, tienes que apagar las cosas antes de dormir, tienes que preparar tus comidas los domingos. O sea,
Claro, No tiene sentido, ¿no? De claro, entrada. Sí, la evidencia sugiere que, ajá, la evidencia es un ámbito controlado claro. que a veces es ecológico y a veces no es ecológico, ¿no? Entonces, las implicaciones científicas es muy difícil pasarlas a la vida cotidiana porque hay dos rubros. La mejor evidencia que tenemos en la literatura proviene de estudios aleatorizados, controlados, que terminan en un metaanálisis y que te dicen esta intervención bajo este nivel de rigidez, con este nivel de población, con estas características de la población, bla, 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 bla. Este es el mejor fármaco que hay, este es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor, en condiciones controladas, Ya. ¿no? Y cuando tenemos lo otro de, ahora, pero tenemos estudios epidemiológicos que nos dicen que un alto consumo de sal, un alto consumo de refrescos, etcétera, etcétera, alto consumo de ultraprocesados, todo esto se relaciona con muerte cardiovascular, ¿no? O sea, sí, ahorita ya tenemos suficiente evidencia para decir son causa, más bien son factor de riesgo de muerte, ¿no? Los hábitos, poco ejercicio físico, poca ingesta de frutas y verduras, tabaco, pero ojo, no son causa de muerte, son factor de Factor, riesgo de muerte. sí, Es muy importante decirlo, ¿no? La causa es el infarto. El infarto te mató, ok, pero ¿qué te llevó al infarto? Pues la conducta sedentaria, la poca ingesta de frutas y verduras, etcétera, ¿no? Entonces es un factor de riesgo. Entonces, ya dicho eso, eso es relación, no causalidad. Entonces, una cosa, no, ninguno de los dos te da lo que tú necesitas en tu práctica, pues es a lo claro. que voy. Tú necesitas tener suficiente criterio para integrar todo lo que hace tu paciente que conoces en evidencia y llenar tú las lagunas con lo que tiene el paciente, con Claro. su vida. Y entonces, una vez que tienes llenas las lagunas con la vida del paciente, tienes que ver qué herramienta que tú conoces, que viste, que leíste, en quién sabe qué artículo, en quién sabe qué momento le puede servir a él. Ya. Sí, sí, Y sí. entonces, ¿qué herramienta de todas las herramientas que conozco, qué herramienta funciona para él? No, es que lo mejor es el ayuno intermitente. Ay, no mames, güey. Tienes que hacer ayuno intermitente porque autofagia. Claro. Me siento que me aprietan. Y me conflictúa mucho porque entonces no escuchas a las personas que tienes enfrente. Sí, sí, sí. Ay, Y el problema de salud pública es porque las personas buscan de alguna forma refugio en sus actitudes. claro. Y si tú le enseñas a ver por qué tiene las actitudes que tiene y empiezas a hacer que se sienta mejor, porque ojo, la mejor evidencia en el coaching para que las personas se mantengan haciendo lo que hacen es que tú les ayudes es que se sientan mejor haciéndolo. Ya. Sí, sí, sí. El combi model, que es de los mejor que tenemos en evidencia, ¿no? Es capacidades, oportunidades, motivaciones, comportamiento. Aprovechen las capacidades que tiene la persona con las oportunidades que tiene en su entorno para mejorar Sí, y se mantenga motivado con esas dos influyendo en sus características de autonomía, autoeficacia. Y eso le va a ayudar al cambio de comportamiento. Es el mejor modelo. claro. Y ¿Cuántos de los que nos escuchan, seguro muchos de los que nos escuchan lo hacen porque están inmersos en este rubro, no por nada sin Ángel, ¿no? Pero si alguien al azar llega y escucha esta conversación, creo que eso no es poco, ¿no? Al final, lo mejor que podemos hacer es ayudar a la persona a que se sienta mejor tomando mejores decisiones claro. y no diciéndole cuáles son las mejores decisiones que puede tomar. Y fíjate ahí, Juan, creo que eso es interesante ponerlo sobre la mesa porque de repente tenemos esta inmediatez con redes sociales. Y yo me atrevería a decir que podemos verlo como ese escape de repente que existe en medios tradicionales. Pero está bien interesante porque de repente vemos que lo que de repente era común de escuchar, hablo desde mi experiencia, ¿no? Tal vez aquí valdrá mucho la experiencia que haya tenido cada persona con lo que antes se consolidaba como medios tradicionales, radio, periódico, etc. Pues eran títulos amarillistas, ¿no? O sea, era lo que llamaba la atención de, oye, no comas esto porque esto va a desencadenar que tengas obesidad, que tengas diabetes, etc. Y de repente vemos cómo ese mismo comportamiento es lo que vende hoy en día en redes, ¿no? O sea, al final fue tratar o traer ese tipo de comportamiento o ese tipo de propuestas. Es conflictuante y es difícil luchar contra ellas, ¿no? Y mira, Juan, creo que lo hiciste muy bien, el cómo propusiste justamente la manera de actuar de un profesional
que creo que la parte de lidiar con estos inconvenientes de salud pública, grandes problemáticas como son la prevalencia de obesidad, sobrepeso, diabetes como principales causas de muerte, y ver cómo utilizamos la evidencia para ayudar a esa persona justamente a lidiar su problema. Al final es un modelo que se utiliza, o al menos así me atrevería a decir, a verlo, ¿no? Desde esa perspectiva, en general para actuar como profesional, ¿no? Y creo que de repente eso se olvida, porque de repente entramos en una batalla de, es que yo soy mejor porque mira, acabo de ver y acabo de leer este reciente metaanálisis que acaba de publicar estos resultados y respaldan mi punto de vista. Entonces, como es metaanálisis gold standard, estoy por encima de ti, no me puedes tirar mi argumento. Es como, ok, vale. Cuando hablamos de debates tal vez académicos, hay lugares para hacerlo y tal vez Instagram no es uno de ellos, ¿no? Pero cuando hablamos de cómo podemos ejercer ese conocimiento en la consulta, en la práctica, pues es otra cosa, ¿no? Digo, ahorita por así decirlo, me puse mucho en un papel de cuando estás y cuando tú ya tienes ese título como profesional. O sea, tú ya estás facultado para que una persona llegue y te pueda pedir, en tu caso, la parte como coach, como entrenador, como médico, ¿no? En mi caso, como Ujú, nutriólogo, ¿no? Y tienes que ayudar a esa persona, ¿no? Y aquí se empieza a volver interesante porque, ok, si llegas a una persona con tantas problemáticas que, digo, creo que ahí me podrás enriquecer ese punto de vista, pues es difícil que llegue una persona y diga, pues es que nada más tengo obesidad o nada más tengo sobrepeso. No, por lo regular es un conjunto de factores que llegan y que no es el caso de repente que viste de estudio, ¿no? Que te pusieron de repente en la universidad. Que, ujú, no, tal persona con tal edad presenta tantos inconvenientes, ¿qué haces, no? Sino que de repente te llegan problemáticas reales, limitantes reales, y ahí es donde se ujú, empieza a volver esa labor más de estira y afloje, ¿no? Y ahí al menos es donde me gusta poner la búsqueda de evidencia, ¿no? Es como estar en medio de la carretera y decir, ¿para dónde voy? Voy para el norte, para el sur, para este, para el oeste, ¿a dónde avanzo, no? Y de repente esos, por así decirlo, luces de evidencia, dependiendo, claro, de la problemática que estés buscando, en obesidad, en diabetes, probablemente podemos encontrar literatura bastante robusta, metaanálisis, guías ujú. ya de práctica clínica, cosas ya más consolidadas. Cuando hablamos de puestas a punto en culturista, revisiones narrativas con muchísima suerte, ¿no? Entonces, dependiendo ahí la problemática que identifiques, buscas qué nivel de evidencia hay y pues bueno, al parecer es para el norte. Pues le damos para el norte, ¿no? Pero Ujú, justamente con esa apertura a educarte, esa apertura a seguir aprendiendo y creo que justamente al cultivar esas cosas que pudieran verse fuera de la parte profesional, ¿no? Y cuando ujú, hablo de fuera de la parte profesional, cosas meramente como cultivarte como ser humano, ¿no? Ser ujú, empático, entender a la persona que tienes enfrente, desde mi punto de vista son herramientas que te ayudan para ser un mejor profesional en general. O sea, para al ujú. final tener apertura, si eres empático, probablemente vas a poder ser empático con tu paciente, ¿no? Pero también vas a ser empático tal vez con un profesional que vino y te propuso que a lo mejor estás incorrecto en tu punto de vista. Ok, entonces, a ver, explícame cómo lo estás haciendo tú. Y justamente el cultivar esas cosas internas propias, ¿no? De nosotros desde mi punto de vista, son una potencialidad para poder llevar mejor tu consulta, mejor tu práctica. Y repito, creo que ahorita pusimos el inconveniente o la problemática de salud en el país, pero creo que se aplica para problemáticas en general que tú quieras resolver como profesional, ¿no? Sí, total. Y algo que dijiste ahí es, tienes que estar abierto a aprender. El problema voy a hablar por la mayoría de los médicos que conozco, es que la mayoría busca, yo ahorita ya no, fui aprendiendo, pero lo hice, la información que alimente mi ego, la información que alimente mi argumento. Ya, Y he puesto en práctica desde hace ya algunos meses y esto es lo que creo que me ha hecho hacerme humilde. mm, Es, hay evidencia en contra de lo que yo creo. claro, Y una vez que me empecé a preguntar, ¿hay evidencia en contra de lo que yo creo y qué dice esa evidencia? ¿En qué población? Etcétera, etcétera. Y empiezo a buscar qué va en contra de mis creencias. Y no mames, te ujú, sorprendes. Te ya, sorprendes de todo lo que puedas encontrar que va en contra porque la evidencia es así y es un problema grande que busques la evidencia que solamente alimenta tu capacidad, más bien tu conocimiento actual. Porque la evidencia no va así. La evidencia es natural, normal y esperado que tenga resultados opuestos, ya, ¿no?
Y hay algunas cosas que no, ¿no? Así, el paciente que fuma tiene más riesgo, sí, güey, hay cosas que no vas a encontrar una tendencia opuesta, pero vas a encontrar personas que se salvaron de tener cáncer a pesar de fumar, ¿no? Pero sabes que esa fue su suerte, güey, ¿no? Pero bueno, ya dicho eso, trata de buscar información que va en contra de lo que crees que es cierto. Eso te va a dar humildad y te vas a sorprender de que sí vas a encontrar evidencia que va en contra de tus creencias. Y bueno, por ese lado, eso, creo que el profesional tiene que ser capaz de escuchar a la persona y darle su mejor contexto. El óptimo es falacia. El óptimo de la evidencia es simplemente una forma de ayudarnos a entender mejor cómo funciona la fisiología y aún así no lo entendemos, ¿no? Y una vez que te das cuenta de esa limitante, de toda la respuesta interindividual que tienen todos los sujetos en muchas áreas de la medicina, no nada más del entrenamiento, y te das cuenta cómo hay quienes tienen efectos negativos y positivos, y tú ves la media de un montón de gente que no cayó en la media nadie, solo la media está ahí, ¿no? Ujú. O sea, si tú ves las gráficas estas que cruzan como el histograma que va hacia abajo y hacia Sí, arriba, ¿no? la media es bueno, una mínima cantidad de personas que quedan ahí, pero no viste ni siquiera la mediana y hacia dónde tiene el sesgo la mediana, ¿no? Y eso empieza bien interesante porque el estudio saca la media, no te saca la mediana. Sí. Y si tú empiezas a ser un poquito más crítico y oye, sí, es la media, pero hay un chingo de raza a la derecha y tu media está sesgada a Ujú. la derecha, ¿no? Pero hay bastante gente todavía a la izquierda de la gráfica. Y, y esa cantidad de población te puede tocar, güey, Sí, ¿no? claro. Bueno, ya poniéndose sobre la mesa, tenemos que ser más críticos en las decisiones que tomamos y en lo que estamos leyendo y en las conclusiones que estamos dando, ¿no? Simplemente si hay algo que la evidencia no apoya y el paciente lo hace y él cree que le funciona y tú sabes que no le hace daño, déjalo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo del magnesio que yo estoy poniendo en redes, trato de sacar flamas ahí, pero si alguien me dice es que con el magnesio empecé a dormir mejor, la verdad es que no sé si sí o no, pero si tú sientes que lo haces mejor, tómatelo, güey, no te va a hacer daño, ¿no? Claro. Tómatelo, ¿no? Y además, no sé, tengo que ser lo suficientemente para decir, si soy basado en la evidencia, tengo que ser humilde para decir, no sé, güey. Tal vez sí es cierto lo que me está diciendo él y yo no puedo tratar de encontrar una explicación a todo y ese es un problema, que queremos darle explicación a cosas que tal vez no sabemos. Y en la consulta es bien común eso también en médicos, güey. Es que no encuentro por qué te duele tu espalda. Una resonancia, ah, tu puta. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿no? O sea, hay criterios para tomar una resonancia. No es es que no sé, vamos a ver qué encuentro. Eso no es un criterio, ¿no? Sí, Eso es una desesperación. Lo mismo sí, que ocurre con el culturista que vamos a deshidratarnos a ver si le jalamos en lo último. Es una práctica desesperada, ¿no? sí, Pero que no tiene fundamento. Simplemente la hago porque pues alguien más lo hizo y a ver si pega, ¿no? sí, Y sí, si sí. pegó, tuviste suerte, ¿no? Pero no fue que, es que tomé la decisión correcta, no, güey, tuviste suerte. Y te fue bien a pesar de la decisión que tomaste y es diferente la perspectiva que deberíamos tener en ese punto. Y me comentabas, Ángel, para cortar ahí, me decías que Claro que sí. querías ir un poquito más a profundidad en lo de Muscle Mind. Sí, 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 totalmente, Doc. Ya para ir Mm, justamente afilando el final de la conversación. Sí, mm, si no mal recuerdo, todavía no estábamos online la última vez que conversamos, ¿no? Sin embargo, no. no, digo, ahí mi pregunta probablemente sea muy amplia, ¿no? Entonces ahí, ahí te la dejo, Doc, a donde la puedas responder también. Ujú, Primero, al final podemos pensar en muchas cosas, por ejemplo, oye, quiero crear un podcast, quiero crear un reel o demás, ¿no? Pero al menos para mí es muy lindo, por así decirlo, muy bonito cuando de repente lo que pensaste lo empiezas ya a ver, a tangibilizar, a decir, ah, mira, ujú, aquí está lo que tenía abstractamente, ahí está en el mundo material, por así decirlo. Parto de ahí porque me gustaría primero preguntar. ¿Hace cuánto nace la idea? ¿Cómo nace la idea? ¿En qué te inspiras para la idea? ¿Por qué reclutas a los profesionales que reclutaste? Y a partir de ahí también ver que ahorita pues lleva poco tiempo Muscle Mind, que vemos en largo plazo. De repente vemos a Helms, Scott Forbes por ahí que spoileaste. En general, ¿cómo ha sido el recorrido de Muscle Mind Academy, Doc? Creo que es muy interesante justamente para aquellos
interesados en meterse a la plataforma y conocer más del fondo, ¿no? Detrás de ella, porque para mí al menos el gusto que he tenido de ver distintas temas, distintas temáticas, invitados que han tenido, para mí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y saber el fondo detrás de repente de la creación de estas plataformas, creo que llega a ser más interesante, ¿no? El saber de dónde está inspirado. Entonces, es por ahí la pregunta, Docs, pero no se alargue mucho. Pues podría, o sea, ya depende de qué tanto me inspiré yo. Mira, am, eh, nace de más, ¿no? Ves a más, revisión científica, y bueno, la verdad la versión en español no me encanta porque está incompleta, nada más. Ok, Y entiendo que es un chingo de chamba traducir todo, ¿no? Pero yo pago la versión en inglés porque es donde están absolutamente todos los artículos que publican ese mes. Y bueno, nace de más que digo, oye, le dedican a leer dos artículos, tal vez cada quien, tal vez tres artículos, hacen una clase, ponen su perspectiva, matices, este, y aún así es complicado. claro. Si tú entras a más no es fácil, más es para el que conoce el sentido del ejercicio. Y para empezar, tuviste que haber conocido para llegar a ellos. No, no llegas por Sí, casualidad. sí, claro. Tuviste a alguien, tuviste a alguien en tu formación que era bueno y que te orientó y que te sacó la espinita de jalar más. Pero es muy poco probable que no sigas a nadie que es bueno, que no te jaló a más, que tú llegaste solito. Ay, vamos a buscar quién hace revisiones científicas de fuerza, no. O estuviste al tiro con Stronger by Science, tienes un recorrido atrás, ¿no? Honestamente. Y todos los nuevos, ¿qué onda? ¿No? Claro. Entonces me puse a pensar, toda la gente que uno no habla inglés. Dos, no entiende tanto de evidencia. Tres, a pesar de matices, necesitas conocer las bases sólidas para poder para poder entender los matices que te dan los expertos, que no están increíbles sus clases, pero siguen siendo un artículo donde era una revisión, sus conclusiones, y sigue siendo complicado entender todo. Y entonces mi idea fue, ¿por qué no nosotros caemos una idea más compleja, una idea más simple? Tratar de dar el mismo mensaje simplificado para personas que no están, no quiero sonar ególatra ni nada, todos tenemos distintos niveles de desarrollo, pero que no están en nuestro nivel. Y si para mí se me hace difícil entender muchas cosas de ellos y tengo que ir a profundizar y luego otra referencia, no me imagino para alguien que no ha estudiado, que no tiene la trayectoria que yo he estudiado, ¿no? Y que malinterpretan lo que dicen ahí los que hacen clickbait y que hacen además infografías importantes con grafiquitas allá. El famoso CB, no es Chris Bumstead, ¿no? Es Ujú. otro CB, que hace, y tiene muchos sesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de transportar la información compleja a algo un poco más sencillo y algo más a México? Claro. Porque esa es otra, ¿no? No es lo mismo Estados Unidos, tenemos estas herramientas, tenemos este nivel de conocimiento, versus la población que tienes aquí es más pequeña, que está dirigida a esa característica, ¿no? Si ellos están en pañales, nosotros somos fetos. O sea, de verdad, Claro. no hemos salido todavía del vientre en el desarrollo de conocimientos de ciencias del ejercicio, pero ahí vamos, tratamos de hacer la lucha. Y entonces vamos a poner en un formato más simple, en clases, en quién me puedo basar. Y además, la otra idea era, y además, no hagan nada por una clase de una hora en cualquier congreso en línea y luego en cualquier universidad te pagan 100 pesos la hora, 80 pesos la hora, 200 pesos la hora, no es nada, Es ¿no? muy poco. Entonces, no, es horrible. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi contenido pueda tener valor? Pues voy a intentar darle un formato que pueda llegar a más personas, y voy a jalar las personas que yo creo son conocedores y que además jalan gente, ¿no? Y entonces, o sea, Dani no era discusión. Yo tenía con Dani rato insistiéndole que hiciéramos algo y finalmente cuando pasó esto, desafortunadamente él tuvo un tema con su universidad y dijo, sí, venga, quiero darle. Y entonces quien me contrataba, ahorita ya no puedo con ellos, pero quien me contrataba para VM, dar los diplomados ahí. Y pues también la jalé y jalé a Alan y jalé a un compañero mío, Francisco, de la especialidad. Y bueno, entonces jalamos los cinco, finalmente nada más quedamos Dani, Francisco y yo. Y pues bueno, la idea fue ahí, partir que fuera información.
que fuera de interés en ciencias del ejercicio y además que fuera no solamente de fuerza, ¿no? Que fuera un poco más global. Y además, como Francisco es médico, yo soy médico, podemos hablar cosas de medicina, ¿no? Y meter un poco más, pero llevarlas al entrenador. Eso es relevante, llevarlas al entrenador o caerlas para el entrenador o para el residente de medicina, del deporte, Ujú. por ejemplo, o el médico que está interesado en deporte, ¿no? Darles un poco de este tipo de información. Y mi objetivo era pues, seguir difundiendo, seguir dando calidad, aportar calidad en las clases, que cada vez más personas estuvieran interesadas. No tienen la oportunidad de difundirlo bien. Pues somos inconstantes en redes, no sabemos cómo posicionarlo, ya queremos jalar a alguien de marketing, etcétera. Pero bueno, ya dicho eso, a pesar de eso, hemos tenido pues alcance, que creo que alcance suficiente. Y pues va creciendo más de lo que yo me esperaba. Ya rompimos el umbral de X nivel de ingreso. Ya vamos por encima de eso mes a mes. O sea, ya vamos a pensar en contratar al community manager. Qué Y chingón. así. Y entonces, conforme esto vaya creciendo, queremos invertirle a los ponentes, ¿no? Y entonces ya pudimos traer a Helms, ya pudimos contratar a Scott Forbes. Traté de contactar, por ejemplo, al doctor Milo. Tiene un montón de proyectos. Me dijo, "Ah, estoy abrumado, o sea, no hay forma de que ahorita lo haga. Contáctame en un futuro, ojalá podamos llevar en un futuro. Eso sería muy interesante. Y así, pues queremos traer a gente que hace la investigación, pero también nosotros no queremos dejar de ser nosotros, porque aunque están las personas que hacen la investigación y que nos puedan dar una clase muy nice y puede ser el gancho, yo creo que hay mucho ponente bueno en México y quiero jalar a gente de México, gente que entienda a México y no que entienda solo la investigación, porque eso no lo vemos, ¿no? Y queremos traer a quien está en el otro país porque es investigador, y mi tirada es, ¿por qué seguimos dándole tanto valor al que está afuera cuando tú vas a dar el mismo mensaje? Sí, Te lo aseguro. Si traigo a Helms y a Dani a hablar de volumen para la hipertrofia, el mensaje es el mismo. sí, Helms tiene más experiencia, Helms tiene más conocimiento, pero es una hora sí. y sabe que tiene un nivel de población que no va a entender lo más difícil de la investigación. Y Dani ha platicado con Helms, y ha platicado con Milo, y ha platicado con este y con el otro. Dani lo sabe y el mensaje va a ser el mismo, pero Helms es el conocido. Y yo lo que quiero es dejar de darles ese protagonismo a estas personas, que no es que no sean mejores, son muchísimo mejores que nosotros, me queda claro, pues yo quiero aprender de él, me gustaría ir a hacer investigación con él. Obvio, sé que son mucho mejores que nosotros, no trato de Claro. decir, tenemos esa capacidad, obvio, no, no la tenemos, pero el nivel del mensaje que queremos dar, tal vez, a la altura que lo queremos dar, lo llenamos. Y eso es a lo que quiero llegar con los congresos. A eso se dedica, a dar un mensaje concreto, basado en evidencia, con lo más reciente. Claro. Y si ya tienes esa capacidad, ¿por qué no tú? Y Equiwa, Alan, Arian, Dani, todos los que fueron a Saltillo, por primera vez están casi puro mexicano, viene Walter nada más, Ujú. pero casi puro mexicano, dando información de ciencias del ejercicio y te lo aseguro, la partieron todas. Y quien hubiera venido de otro lado, el mensaje va a ser el mismo. Claro. Y quiero que dejen de darle ese nivel de importancia. Y así es como surge Muscle Man Academy. Quiero que empezamos a posicionarnos así como personas que tratamos de darle rigor. No tenemos la experiencia ni el conocimiento ni la base que tienen ellos, pero hacemos todo lo posible por dar rigor. Hacemos todo lo posible por no ser sesgados, por no dar lo que nosotros queremos, ir en contra de nuestro conocimiento con tal de aprender más y dar el mejor mensaje posible. Y creo que desde ahí tiene valor, que Claro. no es, voy a darle algo que ya sé, voy a investigar y voy a desafiar mi conocimiento para aportarte lo que yo creo que puede ser mejor. Y esa es nuestra misión en Boston Man, ¿no? El darte la mayor cantidad de matices posible con respecto a un tema para que puedas tomar mejores decisiones y que sea en el formato más concreto que pueda ser, pero además que siempre tenga las referencias y que puedas ir a explorar para, si es tu interés, tener más matices. Doc, creo que hay una nada más pequeña nota para enriquecerlo un poco. Es justamente a mí me gusta mucho cómo posicionan Muscle Mind en este línea que juega la educación continua, que no recuerdo si ya subí un reel, si no lo voy a subir pronto, justamente cuando hablo de esto, de educación. Y algo de que de repente se nos olvida a la hora de aprender es que toma tiempo.
¿no? O sea, simple y Ujú, sencillamente toma tiempo y no es algo tan sencillo que se ve en un curso, que se ve en un podcast, que se ve en algo que a lo mejor pagaste, ¿no? De repente, sino más algo que a mí me gusta mucho recordar, ¿no? Cuando he tenido el gusto, de hecho, hace no mucho tuve el gusto de dar una exposición acá en una universidad de mi estado, que por ahí al final ujú, les dejé Muscle Mind, claro que sí, para mí ya es algo que dejo ahí de referencia para aquellos que se quieran educar, que se les prenda esta espinita. Y justamente algo que mencionas eso es cuando el conocimiento lo veo como una fogata, ¿no? Si tú ujú, llegas y le pones un troncote, y cuando hablo de un troncote hablo de tal vez sí estás con el máximo referente que te está hablando en estadísticas, que te está hablando de cuáles son los matices, que te está hablando de aplicaciones prácticas sin el previo conocimiento, esa llama se va a ujú. apagar porque se va a aturdir. A mí me pasó, como de repente Claro, empecé a ver cosas bastante no es que no fueran útiles para nada, al contrario, sino que debes estar ya muy educado y enriquecido en ciertas temáticas ujú, para comprenderlo de mejor manera. Y si no tienes eso, chin, se apaga la llama, ¿no? Pero si de repente claro, a esa fogata le empiezas a echar ramitas, oye, que primero vamos a hablar de nutrición, balance energético, ¿qué es? Volumen de entrenamiento, ¿qué es tensión? ¿Para qué funciona la tensión? ¿Cómo se desencadena la tensión? ¿Qué rol ujú, juega la tensión a la hora de crear masa muscular? ¿No? Ok, entonces empiezas como que a tomar estas piezas, ¿no? Y empiezas a armarte, que así algo es algo que yo veo, o bueno, que al menos así me gusta comentarlo, es todos los días estás tratando de educarte de mejor manera. ¿Para qué? Para que cuando lleguen conocimientos o cuando llegues a hablar con cierta persona, con cierto profesional sobre cierta temática, llegues ya con un respaldo, llegues ya con unas tablas. Y eso, desde mi punto de vista, te va a hacer tener una conversación, te va a poder enriquecer mejor ujú, leer un curso, leer un artículo, leer un libro, ¿no? ujú. Algo que yo hago mucho en mi práctica es releer, ¿no? Si relees las pirámides, las vas a entender diferente. ¿Por qué? Porque ya eres Claro, otra persona claro, desde la primera vez que las leíste, ¿no? Ya como te la Biblia. educaste tal cual. Entonces, creo Ujú, que eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque al final ver la propuesta que han dado ustedes y qué mejor de personas profesionales que he tenido el gusto de platicar con cada uno de ustedes, conocer a ti y a Dani, me falta conocer al buen Francisco, ¿no? Que ya tuve el gusto igual de platicar con él en el podcast. No dudo que son grandes profesionales, pero sobre todo grandes seres humanos. Y de ujú, repente ver también el respaldo de, oye, pero ya vino Helms, ¿no? O sea, ya vino ujú, Helms a Muscle Mind, ya viene Scott Forbes a Muscle Mind. Es como de, ok, ujú. si están ahí, están sobre esa línea, ¿no? Y creo que al final tener una propuesta de personas que están acá, que están en México, y me atrevería a decir que se puede extrapolar a Latinoamérica, pues algo muy chingón y muchas felicidades por eso, Juan, en verdad, qué chingón, no tengo duda de que la van a seguir rompiendo y creo que tú igual lo ves de esa manera, pues que esto no es Ujú. en un año ni en dos, ¿no? Claro, La intención es dejar que el proyecto vaya floreciendo y en los próximos años, en las próximas décadas, incluso me atrevería a decir, empezar a recoger los frutos que va dando la plataforma, ¿no? que sí sea. Juan, hermano, ya no quiero quitarte más de tu tiempo, ya nos Ujú, extendemos un poquito con la conversación, pero nada, digo, a manera de terminar, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo, en verdad, por tu disposición, poder comenzar esta tercera temporada con todo y con un invitado de lujo, para mí me da mucha motivación en arrancar y seguir, a ver hasta qué número llegamos, ¿no? Pero Juan, antes de terminar, antes de concluir, algo que quieras dejarle a las personas que ahorita están escuchando el podcast, adelante, este es tu espacio. La verdad es que nada, creo que todo lo que me hubiera interesado que platicáramos y decir conforme va saliendo la conversación ahí está. Creo que lo último que sea para los que se dedican a educar y están basados en evidencia y se actualizan constantemente y no les sorprende el libro que va saliendo porque ustedes van tan con la evidencia. Si el libro que viene ya tiene todo lo que leyeron, eso es wow de entrada. Para ustedes que están ahí, les recuerdo que las personas la parte de educación, si tú les enseñas en un congreso qué pensábamos y por qué ya no pensamos así, se van con otra perspectiva. Y eso sí es bien vital. Siempre lo he visto en los cursos que doy, pero ya sabemos que esta no es la información, pero pasamos por ahí por esto, creíamos por esto, hacíamos esto y ahora hacemos esto por esto. Conforme fue cambiando y llegando a la evidencia, cambiamos nuestra dirección, y de forma progresiva, muy importante decirlo, no es, llegó un artículo y ya cambiamos la forma de pensar, ¿no? Nos fue sugiriendo y cambiamos la dirección en la que hacemos algunas cosas prácticas, no todo. Y nada, así que cuando en una ponencia, todo es importante luego, pero procuren ser concretos en qué hacíamos, por qué cambiamos de pensar y qué hacemos ahora. Y eso tal vez da la chispa para las personas que tienen las prácticas que hacíamos. El órale, cambió y yo sigo haciendo esto. Y ya sé por qué cambió, ¿no? Y lo haces muy, muy breve y pueden salir la espinita de ¿y por qué lo hacemos así? ¿No? Se lo recomiendo, yo eso hago y creo que eso
me ha dado tener algo de posición en las personas que me siguen después de que van al congreso, después de que fueron al diplomado, después de que fueron a un curso, después de que vieron mi formato largo. Ya. El formato corto, pues deja mucho que desear, chicos. Ya. Sí. Va. Y pues Listo. nada, muchas gracias, Ángel. Y pues nada, muchas gracias por tenerme en tu primer episodio. Mucho éxito y por más de 100 capítulos como en Gymrats, que sigas creciendo mucho. Hermano, en verdad, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, nuevamente, como te lo dije hace un momento, por tu disposición. Y en verdad, un completo lujo, como siempre. Hablar de esto es interesante. De repente no tenemos Claro, muchas personas con las cuales podemos hablar de esto en el día a día. claro, Entonces, venir a conversar un ratito creo que igual funciona de desahogo. Y desde mi punto de vista, a lo largo de todos los episodios que he grabado, para mí es un aprendizaje gigantesco y brutal. Entonces, totalmente, pues sin más, ahí la dejamos. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y escucharon en Spotify y YouTube. Redes de Juan las dejamos abajo, así también como links a Mozo Man Academy, a Hypertrofit, Juan. Ahorita pueden Ujú. adquirir la plataforma. ¿Cómo es el proceso? En cuanto esté disponible, se lo hacemos saber. Todavía Listísimo. no. Ok, Mm. A ver, pues. listísimo. Bueno, pues con eso cerramos el podcast. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias, Juan, y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres. Bye.